Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidan cuentas ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguen antes de tiempo, dejen que venga el Señor. Iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The salvation of the just. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Trust in the Lord and Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. take delight in Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. commit to the Lord. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. He will make justice Hará tu justicia como el amanecer, bright as the noon. tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Turn from evil and do good. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor. And the posterity of the El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. salvation of the just is from the Lord. Él es su alcázar en el peligro. Refuge in time of distress. El Señor los protege The Lord helps them. y los libra. He Los delivers libra de los malvados them, saves them, y los salva because they take refuge. porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Todo el que me siga tendrá la luz de la vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The scribes and Pharisees. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los letrados: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos,
porque revientan los odres, se derrama y los odres se estropean. and the skins will be ruined. A vino nuevo, Must be odres nuevos. wineskins. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. Verbum Domini. I think in the readings today there's a theme of En las lecturas de hoy tenemos un tema de novedad, un tema de Dios haciendo algo nuevo. being a steward of the mission. San Pablo nos habla de ser administradores de los misterios de Dios. Communications to us is just En Jesús los misterios de Dios nos son comunicados a nosotros, Jesus Christ. algo por seguro nuevo, Jesus en Jesucristo. Y Jesús habla acerca de convertirnos en odres nuevos para recibir este vino nuevo que ha de fermentar, pues si fuésemos odres viejos, el vino lo rompería. Por seguro Dios está haciendo algo nuevo. And we crave the new. Y nosotros anhelamos lo nuevo. Nos encantan Knowledge of something, quizás un conocimiento nuevo, una experiencia nueva, cuando nos cuentan algo nuevo, you know, with plot twists nuestra atención we don't expect. es captada inmediatamente That's kind of predictable. cuando vemos algo Bores us. que es nuevo. Al contrario, lo viejo nos aburre. Interesting. La vida siempre nos da algo nuevo. No siempre puede que sea Life in some way. interesante, pero siempre hay algo nuevo. I think the newness Creo que la novedad ordinary, nos saca de lo ordinario, de la rutina. like a lifting up, a transcendence. Experimentamos And we elevación, una trascendencia, y anhelamos ese movimiento, anhelamos eso más. Al final, anhelamos lo espiritual, que es infinito. No nos satisface lo que es meramente material. favorite shows of Life on the Rock. Uno de mis programas favoritos de Vida en la Roca We interviewed fue para el cónclave y entrevistamos a American students, un montón de universitarios doing like a semester in Rome. que estaban estudiando en Roma, de una universidad estadounidense. To interview. And I remember it was so Y fascinating. recuerdo que fue fascinante poder hablar con estos jóvenes. First time to Rome. Usualmente, Their y que especialmente muchos de ellos era su primera vez en Roma. Y les preguntábamos cuáles eran sus impresiones de Roma, del papado, del Vaticano. Recuerdo que fue justo antes de las elecciones y el Papa Benedicto había salido de su puesto y no teníamos papa. Y uno de los alumnos tenía una gran sensación de pérdida por no tener un pastor. Nunca pensé en ello. En mi, en mi mente la idea era simplemente que en unos pocos días íbamos a tener un pastor. Recuerdo que election that had been a long time with 20 entrevisté a un universitario so to speak, justo después de la elección de Benedicto and they had all that media, the force of the media, y habían muchos medios de comunicación square on the scaffold, en las afueras de la Plaza San Pedro parabolic mics and big con cameras. todos sus equipos instalados, cámaras, micrófonos, antenas parabólicas. Y un joven estaba observándolo y le parecía fascinante que tuvieran toda esa tecnología del mundo secular enfocada, The chimney, waiting for una chimenea, esperando que salieran señales de humo de los cardenales in the chapel, the Sistine Chapel. en la Capilla Sistina. You know, I just love those observations. Me encantan esas observaciones porque caemos en la rutina y In our life, pasamos cosas por alto. I think as we grow in the spiritual Y life, creo que cuando progresamos en la vida espiritual somos capaces de ver al Señor más presente en nuestras vidas y la forma en que Él things are se presenta, how we have cómo las cosas tienen significado, cómo tenemos una nueva visión. purpose. Vemos un mayor propósito en las cosas. The ordinary Lo ordinario y lo sencillo son elevados a algo salvífico y eterno y lleno de significado. Paul tells
tells us today, San Pablo nos dice el día de hoy, Corinthians, that en la primera carta a los Corintios, que uno servants of Christ, debe considerarnos siervos de Cristo, siervos del misterio de Dios, that we are stewards, que somos administradores and stewards of the mysteries of God. de los misterios de Dios. These mysteries Estos misterios, is active, Dios mismo está are in the sacrament. obrando en los sacramentos de la iglesia. Is a steward of Pablo es you know, in 1 administrador de este misterio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1, él dice, vine a ustedes a proclamar el misterio de Dios, la sabiduría de Dios. 4:3 En Colosenses speaks of the mystery of God. 4.3 habla del misterio In fact, 20 de Dios como Cristo mismo. Unas 22 veces en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra misterio. Y el misterio denota algo que es secreto, desconocido, oculto, que es Dios mismo, que está más allá de la razón, algo que no es producto de nosotros, sino que nos tiene que ser revelado, algo oculto en Dios, revelado a nosotros. Así que en los Efesios, él utiliza la palabra misterio un número de veces para referirse a la voluntad de Dios, el plan de salvación de Dios, el misterio que me fue manifiesto por la revelación. Él tuvo una revelación personal por parte de Dios knocked to the ground, bright light. cuando fue derrumbado y Jesús se le aparece en una luz brillante. Él habla del misterio de Cristo, habla de la unión de Cristo y la iglesia como un gran misterio, God is acting his que cuando Dios obra sus acciones, something mysterious siempre hay algo misterioso en ello. mystery of the church, Y ese gran misterio de la iglesia es una unión de lo divino y lo humano, the bride. que Él es el prometido y la iglesia es la prometida y forman una unión. Marriage is a El matrimonio es un misterio presents this mystery, the union. que representa este misterio, la unión del prometido y la prometida, de Cristo y la iglesia. The mystery. Él habla acerca del misterio del Evangelio. So God, Así que the divine, Dios, is a lo divino, es un misterio. he's hidden from us in the sense that Está oculto de nosotros en el sentido de que está más allá de nuestra comprensión plena. Pasaremos toda la eternidad en la visión beatífica, learning more about him, conociéndolo y aprendiendo más de Él, God, yendo infinitamente más a fondo en Dios, are que sus mysterious, the sacred acciones son misteriosas, los misterios salvíficos de la vida de Cristo, todo lo que hizo, mysteries of our salvation. los misterios de nuestra salvación. El catecismo tiene una sección grande acerca de ello. Fathers, Y los padres de la iglesia se refieren a los sacramentos como misterios, representing to que, us que nos representan actions of Christ, estas acciones de Cristo, las cosas que Él hizo y habló, los sacramentos que Él instituyó, como misterios, so we find the presence of God como lugares donde encontramos la presencia de Dios y sus acciones, que Dios está obrando en los sacramentos, que los sacramentos, el catecismo nos enseña, son poderes from the body of Christ. que provienen del cuerpo de Cristo y que dan vida. That image of the sacrament. Me encanta esa imagen de los sacramentos, Coming forth poderes que provienen de Dios a través de los sacramentos hacia nosotros. dispensation. Esta es la nueva dispensación de nuestra salvación, la economía de nuestra salvación, de la cual habla el catecismo. ¿Cómo ha de comunicar su vida a nosotros hoy, Years later, this new 2000 dispensation esta nueva dispensación, después de su misterio pascual, después de esa acción salvífica que hemos de recibir en los sacramentos, estos misterios, porque Él está obrando? Así que son las acciones del Espíritu Santo que obran en su cuerpo la iglesia, los sacramentos. they form the church. Se unen y forman la iglesia, nos dicen los padres de la iglesia. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía Body of Christ edifican ese cuerpo de Cristo, into union, llevan a la gente hacia la unión con Cristo, bringing the bride, the church. llevan a la prometida, la iglesia, junto con el prometido. And the definition we all know Y la definición que todos conocemos, que tiene el catecismo, es que los sacramentos son signos eficaces de gracia instituidos por Cristo, encomendados a la iglesia, mediante los cuales la vida divina es dispensada a nosotros. Así que estos sacramentos no son meramente simbólicos, no son meramente acciones de una comunidad,
no provienen de la comunidad, sino es que Dios que está obrando. Recordemos dónde está Dios en la forma más intensa, en los sacramentos, porque ahí encontramos al Señor transformándonos, dándonos su vida. Así que los sacramentos hacen presente las gracias para cada uno de nosotros. Pensamos en la Eucaristía como la forma externa de pan y vino. Necesitamos alimento para la vida natural y Él nos está dando su carne y su sangre para la vida sobrenatural. El bautismo nos da su imagen de lavación, de purificación. En el bautismo somos lavados y purificados del pecado original y de todo pecado actual. Así que estas palabras y acciones de Cristo en su ministerio público, todas anticipan la redención plena en el misterio pascual, que es representado ante nosotros. El misterio pascual se encuentra en el centro y los sacramentos nos son dados. Su sufrimiento, muerte y resurrección en la cruz. Así es como somos redimidos. Es grande sobre la tierra. Esa conversión, esa santificación, esa renovación del hombre interior, el contacto con lo divino que anhelamos. Así que Él está comunicando su obra de salvación a través de los sacramentos y está obrando en ellos de forma profunda. Cuando alguien bautiza, es Cristo mismo quien está bautizando. Es Cristo mismo en la persona del sacerdote, en el ministerio del sacerdote, ofreciendo la Eucaristía, el sacrificio de la Eucaristía. Es verdad que el sacerdocio de los... San Pablo se refiere a los sacerdotes como administradores de la Eucaristía. No son los dueños, pero reciben la autoridad para confeccionar los sacramentos a través del sacramento que ellos mismos han recibido, a través del cual quedan marcados indeleblemente para representar sacramentalmente a Cristo, cabeza del cuerpo místico, que ha de obrar a través de ellos. Así pues, la novedad de la nueva alianza es Cristo mismo, Dios que se hace hombre. Él está interviniendo en la historia humana. Y esto nos es comunicado a nosotros en los sacramentos, de los cuales Pablo habla que es el administrador. Él está presente en nosotros ahora, en la eternidad divina. El novio está aquí, está uniéndose a sí mismo con su prometida, la iglesia. Por eso en el Evangelio de hoy vemos esta celebración, podemos decir, en donde Jesús está con nosotros. Y los fariseos están diciendo, los discípulos de Juan Bautista ayunan a menudo, los fariseos hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Y la respuesta de Jesús es, ¿acaso los invitados de la boda pueden ayunar cuando el novio está con ellos aún? Dios está haciendo algo nuevo aquí, no es más de lo mismo. Ha sido preparado para nosotros en el Antiguo Testamento, en la Alianza Antigua, pero Dios está haciendo algo nuevo entre nosotros, está uniéndose a nosotros. Y sí, estamos llamados a ayunar como cristianos. Él habla de ello en el Sermón de la Montaña y nos dice cómo es que hemos de ayunar. Pero el carácter de este ayuno ha cambiado, pues ahora estamos obrando a partir de su sacrificio, su ofrenda en el Calvario. Ahora estamos sacando gracia en nuestro ayuno a partir de su obra de redención por nosotros. Unimos nuestros sufrimientos con los de su cruz y ahora está siendo elevado a la redención de forma nueva. Así que no hay ayuno cuando el prometido llega y después de que ha llegado, ahora y ha ascendido otra vez al cielo y tiene un nuevo carácter para darnos de su obra salvífica. Nos da pues unas parábolas de que nadie saca un pedazo de un manto viejo para ponerle un manto nuevo, no hace juego y destruye el manto nuevo cuando uno hace eso. Cada uno es una plenitud cierta de la alianza nueva y la alianza vieja. Sin embargo, la alianza nueva, como ya mencioné, nos señala
hacia lo nuevo. Todo el Antiguo Testamento está cargado de esta anticipación, de esta espera de realización que tenemos en Cristo. Están esperando al Mesías que cruce el umbral del templo. Está esperando el cumplimiento del linaje profético. Justo después del cautiverio en Babilonia, pierden el arca de la alianza. Después del año 450 a.C. no hay más profecía. El linaje de reyes queda cercenado después del cautiverio en Babilonia en el siglo VI a.C. Y Jesús cumple todo eso. Pero es importante esa alianza antigua porque nos da las categorías para entender quién es Cristo y lo que está cumpliendo con esta alianza. Que Él es el buen pastor. Él es el pastor verdadero de Israel. No el rey del Antiguo Testamento, sino Dios mismo, que ha descendido aquí para salvarnos. Sus acciones son redentoras para nosotros. Von Balthasar, the theologian, Juan Baltasar, el teólogo, utiliza una frase que me gusta. Él dice, todas estas verdades individuales del Antiguo Testamento, y todo lo que prefigura el sacrificio del Calvario, todas esas verdades se deshacen y se convierten en una sola verdad, la de Jesucristo. Él cumple todo ello. Él es el misterio de Dios. Él es el misterio de la unión con lo divino y lo humano. Y San Pablo nos dice el día de hoy que su ministerio es ser administrador de estos misterios. No el dueño, sino que él recibe el encargo de dispensarlos. Y esto continúa en la iglesia hasta el día de hoy. Es algo increíble. No soy capaz de entenderlo. Dios está presente con nosotros, obrando en nosotros y con nosotros en la forma más extraordinaria, a través de la Eucaristía, a través de la confesión del bautismo que recibimos. ¡Qué don tan hermoso! Sentir impulso misionero de compartir esto con los demás, de anunciarlo, de decirle a los demás al respecto y de vivirlo en la manera más plena que podamos en nuestras vidas.